¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problemita, el cual dice lo siguiente: una polea real disco, la polea que está acá, homogéneo de masa 1,5 kilogramos y de radio 10 centímetros, se encuentra fija a una pared. Acá, ¿no? Acá está fija a la pared mediante este apoyo o soporte. Luego, la polea se encuentra unida a un resorte de constante de elasticidad 80 Newton por metro, se refiere a este resorte, y a un bloque A de masa 3 kilogramos, el bloque que ves acá. El sistema oscila respecto de la posición de equilibrio. Ya, justamente aquí está la posición de equilibrio y esta cosita está oscilando. Ahora, cuando te dicen que el sistema oscila, se refiere a que todos los cuerpos del sistema están realizando un movimiento armónico simple. En este caso, el bloque y también la polea. Ahora te preguntarás, no, pero el bloque yo sé que oscila de manera vertical, ahí no tengo problema, pero él no se mueve porque él está quieto aquí, ¿no? Por el soporte. Claro, lo que pasa es que él no se está trasladando, lo que él está haciendo es girar. En este caso, el movimiento armónico simple que él realiza es un movimiento armónico simple de giro. Él está oscilando de esta forma, está girando de esta forma, ¿de acuerdo? Mientras que él oscila de arriba hacia abajo, él está oscilando, girando de un lado al otro de esta forma. ¿Listo? Así es su movimiento. Muy bien, entonces, ¿qué me dice la preguntita A? Dice que debemos determinar la ecuación diferencial de movimiento del bloque y de la polea. Obviamente se refiere a la ecuación diferencial para cuando están oscilando. Bien, entonces comencemos con la situación, comencemos con la solución, perdón, del problema. Y lo primero que vas a hacer siempre en este tipo de problemas que están relacionados básicamente con oscilación vertical es analizar la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar analizando la posición de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que este resorte está deformado debido a que el bloque tiene masa. Como el bloque tiene masa, por aquí jalaría la cuerdita y al jalarse la cuerdita, este resorte se va a deformar. Vamos a suponer que se deforma un XE. Esa es la deformación en la posición de equilibrio. Ahora analicemos entonces las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre de la polea y del bloque en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? A ver, por un lado sabemos nosotros que el resorte está estirado. Como está estirado, significa que el resorte ahora está jalando hacia la izquierda, dado que la deformación es hacia la derecha. Por lo tanto, aquí aparece la fuerza elástica del resorte, que justamente es la tensión en esta cuerdita, ¿no? La tensión por aquí es igual a la fuerza elástica, que sería la constante del resorte por la deformación que experimenta el resorte en la posición de equilibrio. Ahora, por este lado también está la cuerdita, ¿no? La cuerdita que está acá, tensión, listo. Pero recuerda que aquí hay más fuerzas, no solamente estas dos, porque recuerda que la poleita tiene masa, una polea real. Como tiene masa, que por cierto vamos a indicar con una letra M minúscula, su masa recuerda que es 1,5 kilogramos. Ya, como tiene masa, tiene peso. Peso vector vertical hacia abajo, mg. Además de eso, falta aquí una fuerza más, que es la reacción del soporte. Recuerda, si el soporte no estuviese, esto se caería, ¿no? Por efecto de su peso. Pero obviamente no se cae porque el soporte le genera aquí una fuerza que impide que esta cosita caiga. Como no sé exactamente hacia dónde está apuntando esa fuerza, lo que voy a hacer es colocar componentes. O sea, la fuerza que está aquí voy a suponer que consiste de dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Estas dos son las componentes de la fuerza de reacción que le ejerce el soporte en ese punto de apoyo. ¿De acuerdo? Ahora sí, el diagrama de cuerpo libre está completo. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre de él. Su masa es conocida. Su masa es de 3 kilogramos. Eso está acá. Vamos a llamarle M mayúscula. Ya. Como su masa es conocida, conozco su peso, ¿no? Su peso será mg. Y por este lado tenemos por aquí la fuercita que aparece en la cuerdita, que sabemos que es la tensión y sabemos que las cuerditas siempre jalan.
Ahora sí, con base a eso vamos a colocar un sistema de coordenadas. Bueno, ya tenemos un sistema de coordenadas. Y vamos a plantear la suma de fuerzas. Una observación. Como esta cosita no está girando, porque recuerda que estamos viendo la posición de equilibrio, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá son iguales, dado que la fuercita es exactamente la misma en toda la cuerda. Y eso pasa de esa forma porque recuerda que no está girando. Por lo tanto, a partir de ahí sabemos que la tensión es igual a la constante del resorte por la deformación. Esas dos fuerzas son iguales. Recuerda, es así porque no está girando. Estamos en la posición de equilibrio. Ahora para él, suma de fuerzas. El sistema de coordenadas está hacia abajo. Planteamos entonces sumatoria de fuerzas, el eje X hacia abajo, igual a 0, porque recuerda que estamos en la posición de equilibrio. Hacia abajo el peso, positivo entonces, porque recuerda que hacia abajo está el positivo. Y hacia arriba el negativo, que sería menos la tensión, que ya sé que es igual a esto de aquí. Y esto es igual a 0. Ya, ahí tenemos entonces la ecuación para la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Continuamos. Ah, por cierto, estamos haciendo la pregunta A. Aunque seguramente ya te percataste, ¿no? Pero bueno, la pregunta A. Ahora vamos a analizar para cuando hay oscilación. ¿Ya? Cuando oscila. Ya, ¿qué tiene que pasar para que oscile? Muy sencillo. Lo que hacemos es tomar este bloque que está en la posición de equilibrio y lo movemos hacia abajo una distancia X para que empiece a oscilar. Pero si este bloque baja una distancia X, este resorte se deformará una distancia X extra, ¿cierto? Porque se supone que la cuerdita que está por acá tiene la misma longitud. Si por aquí avanza una distancia X, por aquí desciende una distancia X. ¿Listo? Originando de esa forma que este resorte se deforme más. Ahora, bajo esa condición, para la oscilación, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Ya, comenzamos con la poleita. Ya sabemos que la poleita por aquí arriba está la fuerza elástica actuando sobre ella. ¿De acuerdo? Solamente que tienes que recordar que la fuerza elástica depende de la deformación del resorte. Y bajo la condición que estamos analizando, el resorte se deforma todo esto. Por lo tanto, la fuerza elástica será la constante del resorte multiplicado por XE más X, que es la deformación para cuando está oscilando. ¿De acuerdo? Por aquí estaría entonces la tensión, ¿cierto? La tensión. Por aquí estaría el peso de la poleita. Y por aquí estarían las componentes de la fuerza del soporte. Ya, ahí están las componentes, ¿de acuerdo? Diagrama de cuerpo libre de él, lo mismo, ¿no? El peso y la tensión. Ya está. Ahora sí hacemos el planteamiento para la suma de fuerzas. Ya, con él no hay problema, ¿de acuerdo? Porque el mismo DCL de acá, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Te preguntarás, ¿pero por qué masa por aceleración? ¿Por qué no suma de fuerzas 0? Porque recuerda que ahora estamos analizando la oscilación. Y cuando oscila hay aceleración. Ya, entonces para él, su posición está dado por X, por lo tanto la aceleración es la segunda derivada de X con respecto del tiempo, X dos puntitos. Entonces voy a comenzar con él, ¿de acuerdo? Eje X positivo hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa X dos puntitos. Ya. Planteamos el peso hacia abajo el positivo, mg, menos la tensión. Y esto es igual a mx dos puntitos. De repente me preguntarás, de repente, ¿no? ¿Esta tensión es la misma que está acá? La respuesta es que no. O sea, el diagrama de cuerpo libre sí es el mismo, pero el valor de esta fuerza es diferente al de esta fuerza, porque la situación dinámica es diferente. En esta situación está en posición de equilibrio. En esta situación nadie se mueve, no hay aceleración. Por eso la tensión es igual a esta fuerza. Sin embargo, aquí ya hay oscilación. En este caso, la suma de fuerzas no es 0.
Por eso es que ellos dos no son iguales. Ahora, el objetivo ahorita es hallar esta tensión. ¿Cómo hallamos esta tensión? Debemos analizar aquí el movimiento de la poleíta. Pero yo te mencioné, ¿no?, que lo que hace la poleíta no es avanzar, solamente es girar o rotar. Entonces, si la poleíta solamente está rotando, significa que vamos a aplicar la sumatoria de torques o dinámica de rotación. Recuerda, se le llama torque o momento de fuerza. La sumatoria de torque, sumatoria de momento de fuerza es lo mismo. Planteamos entonces por aquí la sumatoria de los torques respecto de O, que es el centro de giro, ¿no? Esta cosita está girando. Esto de acá es igual al momento de inercia respecto de O por alfa, donde alfa es la aceleración angular. Ahora, ¿qué sentido tiene alfa? Esto es muy sencillo de averiguar. Fijarse en este caso que este bloque desciende, por lo tanto, cuando este bloque estaba descendiendo debido a esta deformación, su aceleración apareció de esta forma. Pero en el momento que este bloque desciende, la cuerdita aquí avanza a la derecha. Eso origina que esta parte de acá también gire en este sentido, ¿cierto? Justamente ese sentido de giro es para la aceleración angular. Por lo tanto, en ese sentido se va a elegir el sentido positivo. Porque recuerda que el sentido positivo siempre se elige en el sentido en el cual se realiza la perturbación. Por lo tanto, el sentido positivo va a ser este. Te lo menciono porque vamos a hacer suma de torques. Acá vamos a calcular los torques positivos, o sea, en este sentido, y los torques negativos, o sea, en el sentido contrario. Ya, en este caso, con respecto de este punto que es O, solamente harían torque no nulo la tensión y esta fuerza. El peso, su torque es nulo porque pasa por el eje de giro. Estas fuerzas de acá, las componentes de la reacción aquí del soporte, también hacen torque nulo porque están actuando en el punto O. Solamente harían torque estas dos fuerzas. Ya sería entonces por aquí la tensión por el brazo de palanca. Y esa fuerza elástica multiplicado por el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Ya está. Y esto de acá sería el momento de inercia por alfa. Por cierto, si no recuerdas lo que es el torque, cómo se calcula, en la descripción del video te dejo un enlace donde he realizado la teoría de torques o momentos de fuerza. ¿De acuerdo? Cuando digo brazo de palanca me refiero a distancia perpendicular. Vamos a verlo a continuación. Ya, por ejemplo, el brazo de palanca de la tensión, ¿cómo se determina? Muy sencillo. Colocas la línea de acción de la tensión, que en este caso, como la tensión es vertical, esa línea es vertical. Desde el eje de giro trazas la distancia perpendicular a esa línea de acción. Como esto es vertical, esta distancia es horizontal. Esa distancia perpendicular, en este caso para la circunferencia, para el círculo, para la polea, para el disco, es R, que corresponde al radio del disco. Este es el brazo de palanca, o sea que aquí va R. Ya está. De la misma forma para él, colocamos la línea de acción de esta fuerza, que es una línea horizontal. Y desde el eje de giro trazamos la distancia perpendicular a esa recta, que sería vertical. Y como te das cuenta, esa distancia perpendicular es el radio del disco, R. Y este es tu brazo de palanca, entonces R. Ahora vamos con el signo. Ya, facilito, regla práctica. Hacemos lo siguiente, mira. Del eje de giro para la tensión. Del eje de giro vamos hacia donde está la fuerza. Y luego vamos a girar hacia donde apunta la fuerza. Así. Ahora, si esta flechita se parece a esta flechita, el torque que él hace es positivo. Y en efecto, ¿no? La flechita digamos que va aquí hacia abajo y aquí también hacia abajo. Su torque es positivo, más. Ya, de la misma forma hacemos con él. Atento. Del eje de giro vamos hacia la fuerza y luego giramos hacia donde apunta la fuerza. Así. Ese es su sentido de giro
su signo del torque. Te das cuenta que esta flechita está en el sentido contrario de esta flechita. Por lo tanto, el torque es negativo. Menos. ¿Listo? Y ya está. Tenemos ahí la ecuación de rotación de esta poleita. Ya está. Ahora, el momento de inercia te comento que se conoce. Sí, se conoce el momento de inercia porque recuerda que es un disco homogéneo, ¿cierto? Ya, y todo lo que sea disco, todo lo que sea homogéneo, todo lo que tenga sección circular, su momento de inercia respecto de O sea, respecto de su centro, siempre va a ser la masa por el radio al cuadrado entre 2. Siempre. Ya, eso vamos a reemplazar acá. Será por aquí, ¿no? T por R menos K XE más X por R. Aquí va a ser mr cuadrado sobre 2 por alfa. Ya está. Esto, recuerda, es el momento de inercia de un disco, de un carrete, también de un cilindro, por cierto, con respecto de su centro de masa, con respecto de su centro, ¿ya? Siempre es así. Muy bien. Ahora, a partir de acá te das cuenta que este R se va con este R y se va con un R. O sea que un R se va. Ahora, cuando un R se va, tenemos que ver cómo relacionamos esta ecuación con esta ecuación. Sigo escribiendo la ecuación. La ecuación que va quedando va a ser así. T menos K XC más X. Y esto de aquí es M R alfa medios. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos ahorita dos ecuaciones, pero tenemos en este caso tres incógnitas, las cuales son la tensión, alfa y este X dos puntitos o el propio X. Ya. La idea es que solamente sean dos incógnitas. La idea es ahorita que este alfa esté en función o de X o de X dos puntitos. Esa es básicamente la idea. Ya, ¿cómo hacemos eso? Analicemos la rotación o el giro. ¿De acuerdo? Atento a esta partecita, mira. A ver, analicemos por ejemplo el punto que está acá. El punto que está acá al comienzo, cuando solamente está deformado esta longitud. Ya, luego cuando yo jalo esta parte una distancia X, todos los puntos de la cuerdita se ven jalados esa distancia X. Entonces este punto va a avanzar sobre la polea una distancia X. Ya, este punto está acá. Este punto de acá sobre la poleita avanzará una distancia X, más o menos así. ¿De acuerdo? O sea que ese puntito que inicialmente estaba acá y ahora está por acá ha barrido un ángulo. Ese ángulo le podemos llamar teta. ¿De acuerdo? Y como básicamente tenemos el ángulo barrido con el radio R y la longitud de arco, podemos comprobar fácilmente que X es igual a teta por R. Apoyándonos un poquito en trigonometría, longitud de arco, ¿no? La longitud de arco es igual a teta por R. Ya está. Ahora, si esto yo lo derivo, me va a quedar X puntito igual a teta puntito por R. ¿Correcto? R no cambia porque recuerda que R es el radio, ese radio no va a cambiar. Lo que está cambiando en el tiempo es X, porque recuerda que X depende de la oscilación. Y teta también depende de la oscilación. Yo te mencioné que él está girando de esta forma. Ese ángulo teta va a ir cambiando, ¿no? Porque este punto va a estar yendo y regresando de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Es variable. Podemos derivar de nuevo y me quedaría esta expresión. Y justamente esta es la expresión que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto de acá corresponde a la aceleración angular. Porque recuerda que teta vendría siendo la posición angular de este punto. Conforme pasa el tiempo, el punto va cambiando de posición, o sea, su posición angular cada vez va siendo diferente. Por lo tanto, al derivar la posición angular, tenemos la velocidad angular. Y al derivar esta velocidad angular, tendríamos la aceleración angular. ¿Significa entonces que alfa por R es X dos puntitos? Sí, o sea que esto es X dos puntitos. Así es.
Entonces, a partir de acá tenemos la ecuación correspondiente. T menos K por XE más X. Esto es igual a M y esto de acá recuerda que será X dos puntitos de esta expresión, ¿no? Entre 2, ¿de acuerdo? Y listo, tenemos aquí dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas que son la tensión y X. Ahora, para nuestra buena suerte, la tensión aquí aparece sumando y aquí aparece restando. Por lo tanto, las dos ecuaciones las podemos sumar miembro a miembro. Vamos a hacerlo por acá. ¿Listo? Sumemos las dos ecuaciones miembro a miembro. ¿Cómo es eso? O sea, vamos a sumar todo lo que está a la izquierda con lo que está a la izquierda en ambas ecuaciones y luego todo lo que está a la derecha. A ver, primero todo lo que está aquí a la izquierda. T menos esto más esto menos T. T con T se va. Quedando a la izquierda, mg menos K por XE más X. Ya, eso queda a la izquierda cuando sumas esto con esto. A la derecha quedaría mx dos puntitos sobre 2 y quedaría esto más mx dos puntitos. ¿De acuerdo? Algo más. Mira, 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 mira. mg menos K por XC menos K por X. Y esto es mx dos puntitos sobre 2 más m por x dos puntitos. Ya, aquí pasa algo bastante curioso. Esta expresión de acá, esta, la hemos hallado previamente. Está acá, ¿cierto? Y esto es 0. Por lo tanto, solamente quedaría esto. Todo lo que está ahí son datos numéricos que podemos ir reemplazando. La constante del resorte, según esto, es 80. Acá será entonces menos 80x. Al otro lado, la masa m minúscula, 1,5. 1,5 sobre 2, x dos puntitos, más la masa del otro, la masa 3. 3x dos puntitos. Ya está. Y ahora esto lo podemos acomodar y como te das cuenta, obtenemos la ecuación diferencial del movimiento armónico simple del bloque. Acá es 64 tercios x igual 0. Puedes comprobar la ecuación, sale de esa forma. Entonces, como te mencioné, esta es la ecuación diferencial de movimiento armónico simple del bloque. ¿Por qué es un movimiento armónico simple? Porque tiene la forma, ¿no? X dos puntitos, esto de acá vendría siendo la frecuencia angular natural al cuadrado por X igual 0. Tiene la forma, es un movimiento armónico simple del bloque. Pero ¿qué es lo que nos pregunta, lo que nos pide el problema? Dice determinar la ecuación diferencial del movimiento del bloque y de la polea. Ya, la pregunta es ¿cómo hacemos para hallar la ecuación diferencial de movimiento de la polea? Muy sencillo. Aquí tienes que recordar que la polea está solamente rotando y la relación entre X y el ángulo de rotación de la polea es la que tú ves acá. Por lo tanto, esto vamos a reemplazar aquí. A ver, quedando así, ¿no? X dos puntitos acá. Sería teta dos puntitos por R. ¿De acuerdo? Esto. Más 64 tercios. Y esto es teta por R. Y esto es igual a 0. Te das cuenta que el R está sobrando, ¿cierto? Dado que esto es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial de movimiento de la polea es esto de acá. Que como te puedes dar cuenta, es exactamente la misma ecuación diferencial de movimiento del bloque. La única diferencia es que ahora esto se refiere a un movimiento de rotación, dado que teta se refiere a este ángulo como va cambiando. Entonces aquí es de la polea. Conclusiones del caso. Ambos cuerpos desarrollan un movimiento armónico simple, solamente que uno de ellos lo hace de manera traslacional, el bloque, y el otro de manera rotacional, la polea.
Una observación también adicional es que ambos realizan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia angular, porque te das cuenta que esto de acá corresponde a la frecuencia angular de oscilación, que es la misma tanto para el bloque como la polea. Entonces ambos están oscilando con la misma frecuencia angular. Estamos llegando a esa conclusión, ¿de acuerdo? Muy bien, con eso entonces se termina la primera pregunta, la pregunta A. Vamos con las otras preguntas. Bien, amiguitos, continuemos entonces con la pregunta B. Dice, debemos determinar la posición del bloque A para todo instante de tiempo de este bloque. Si en el instante inicial el bloque se encuentra desplazado 2 centímetros hacia abajo y se lanza con una rapidez de 5 centímetros por segundo hacia arriba. A ver, lo que me está pidiendo el problema es que yo determine la posición del bloque para todo momento. Sabemos que el bloque realiza un movimiento armónico simple porque ya hemos visto que su ecuación es esta. Por lo tanto, su ley de movimiento, su posición, viene dado por esta ecuación. Entonces, el objetivo será hallar esta ecuación conociendo tres cantidades que están acá, que son la amplitud, la frecuencia angular de oscilación y el ángulo de fase inicial. Para eso justamente tenemos ciertas condiciones. Por cierto que la frecuencia angular de oscilación ya la conocemos, está acá. Vamos a despejarla de la ecuación. La frecuencia angular de oscilación es la raíz cuadrada de 64 tercios. Radianes por segundo. Ya está. Por lo tanto, ya tenemos esta cosita. Solamente nos falta hallar A y Phi. Para esto tenemos ciertas condiciones de problema que debemos interpretar. Aquí está el sistema original. Leamos atentamente. Nos dan las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Cuando te dicen instante inicial, se refiere al instante t igual 0. A ver, en el instante t igual 0, el bloque se desplaza 2 centímetros hacia abajo. O sea, esta parte de acá corresponde a 2 centímetros. Obviamente, ese desplazamiento es con respecto de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Y luego viene lo más interesante. Dice que se lanza con una rapidez de 5 centímetros por segundo, pero hacia arriba. Vamos a lanzarlo entonces hacia arriba con una rapidez de 5 centímetros por segundo. Entonces tenemos dos condiciones, una de posición y otra de velocidad. Con esos dos vamos a trabajar. Entonces hallemos la velocidad. La velocidad en función del tiempo, recuerda que no es otra cosa que la derivada con respecto del tiempo de la posición. Y esto es menos a w sub 0, o la frecuencia angular, natural seno de w sub 0 t más phi. ¿Listo? De esa forma. Ahora, primero vamos a escribir los datos. Dado que estos datos que nos están dando tienen que estar siempre en el Sistema Internacional de Unidades. A ver, primero comencemos con la posición inicial. La posición inicial es 2 centímetros debajo del origen de la posición de equilibrio. Pero debajo de la posición de equilibrio, recuerda que es el eje X positivo. Por lo tanto, la posición es positiva y vale 2. Más 2 centímetros, ¿de acuerdo? Positiva, recuerda, porque está por debajo de la posición de equilibrio y por debajo es la parte positiva. Ya, pero recuerda que esto de acá se trabaja siempre en el sistema internacional. No puedo trabajar en centímetros, lo voy a trabajar en metros. Para eso, factor de conversión. Quiero metros, coloco aquí un metro y su equivalente en centímetros, que son 100 centímetros. Por lo tanto, esto de acá es 0,02 metros, ¿de acuerdo? Operando 2 entre 100. De la misma forma debemos trabajar con el dato de velocidad. Así es, porque en este caso la velocidad, o sea, X puntito, lo conozco en el instante 0. Allá, 5 centímetros por segundo. No, no es 5 centímetros por segundo. O sea, su valor, su magnitud sí es 5 centímetros por segundo. Pero recuerda que esto es velocidad, es vector, tiene dirección. En este caso, sentido. En este caso el sentido es hacia arriba, pero hacia abajo es el positivo. Por lo tanto, hacia arriba es el negativo. Él es con signo menos.
Ahora, factor de conversión. Lo voy a colocar así, ya, para que sea más fácil de reconocer el factor de conversión. El factor de conversión, el mismo que está arriba, porque mi objetivo básicamente es cambiar esos centímetros a metros. ¿De acuerdo? De esta forma se van los centímetros igual que acá y quedarían solamente los metros. 5 sobre 100, eso es menos, ¿no? El menos que está acá. 0,05 metros por segundo. ¿De acuerdo? Con esos dos valores conocidos, ahora sí evaluemos esto. Vamos a indicar por acá entonces, luego vamos a comenzar a evaluar. A ver, comencemos. La posición para el instante 0, instante inicial. Evaluamos esto para 0. A coseno del ángulo phi. Ya, pero esto yo lo conozco hasta acá. Así es. 0,02 igual a coseno de phi. Primera ecuación. Segunda ecuación. X puntito, o sea, la velocidad en el instante 0. Ya, evaluemos esto para el instante 0. Menos a W sub 0 seno de phi. Recuerda, estamos evaluando para t igual 0, pero esto de acá no está. Va a quedar así, pero esto yo lo conozco, es lo que está acá. Menos, ¿no? 0,05 igual a menos a W sub 0 seno de phi. Listo. Y ya tenemos entonces dos ecuaciones con las dos mismas incógnitas. La idea es ahorita resolver esas dos ecuaciones. ¿Cómo la vamos a resolver? Lo más sencillo sería dividir. Vamos a dividir miembro a miembro estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Esta ecuación entre esta ecuación. Primero voy a colocar esta. Fíjate que el menos se va, no se cancela. No voy a colocar el menos. Me voy a quedar así. 0,05 es igual a W sub 0 seno de phi. ¿De acuerdo? Así va quedando, ¿no? Ahora dividamos esta ecuación entre esta ecuación, miembro a miembro. Lo que está aquí a la izquierda, 0,02. Y lo que está aquí a la derecha con esto. A coseno de phi. Ya, por un lado te das cuenta que A se va. Listo. Y aquí me quedaría la tangente de phi. Coloquemos por aquí tangente de phi. Ya, esto es igual a esta parte que te das cuenta que es básicamente 5 medios operando. Nos da 2,5. 2,5. ¿De acuerdo? Y esto de acá pasa a dividir. Ya. Ahora, a partir de aquí, hallamos el ángulo phi con la calculadora. ¿De acuerdo? Mi calculadora ya está programada para que funcione en radianes, perdón, en grados hexagesimales. Colocas Shift, Setup y colocas aquí donde dice Deg. Y pruebas. Seno de puede ser 90 grados, tiene que darte 1. Sale 1, correcto. Significa que este grado está en sexagesimales. Ahora vamos a ir aquí el ángulo, vamos a colocar la ecuación. Recuerda que la frecuencia angular natural de oscilación ya está aquí. Vamos a reemplazarla nada más. Atento. Colocamos la ecuación tal cual está. Tangente, el ángulo phi va a ser la variable x. Alfa, x, ¿de acuerdo? Ya, y esto de aquí es igual a esto. Voy a colocarlo tal cual está. Arriba 2.5 y abajo voy a colocar esto, que sería la raíz cuadrada de 64 entre 3, ¿correcto? Ahí está. Ya tengo la expresión. Ahora colocamos aquí Shift, Solve y le damos un valor a X para empezar. Lo recomendable sería probar valores de 0 a 90 primero. Puede ser 20, 10, 15, 17, bien, el valor que tú desees, de 0 a 90. Voy a colocarle 25, ¿de acuerdo? Ponemos acá y esa es la primera respuesta. 28,43 aproximadamente. 28,43 grados. Ya, pero recuerda que no es la única respuesta. Trigonométricamente, este tipo de ecuación tiene dos respuestas. Busquemos la segunda, ¿de acuerdo? Colocamos otra vez Shift Solve
Y ahora probemos un valor que sea mayor que 90, pero menor que 180. Podría ser 120, 130, 150, el valor que tú desees. 150 voy a probar. Esa sería la otra respuesta, ¿de acuerdo? 208,43 aproximadamente. Ya, 208,43. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el ángulo correcto? ¿Pueden ser los dos? No, la respuesta siempre es única. Entonces, ¿qué ángulo vamos a tomar? Vamos a tomar el ángulo que al ser reemplazado en esta ecuación o en esta ecuación nos proporcione la amplitud positiva. Porque la amplitud, recuerda, no puede ser negativa. A ver, probemos entonces en esta ecuación. Será 0,02 igual a coseno, y probemos ahí el primer ángulo, 28,43. Ya. Ahí vamos a obtener un valor de A. Ahora el otro ángulo, 0,02 igual a coseno de el ángulo que está acá, pero era el segundo. 208,43. Ya. Y esto es igual a A. Hallemos el valor de A con la calculadora. A ver, escribamos la ecuación, ¿de acuerdo? Fracción, pero que esto pasa a dividir. 0,02 entre el coseno de 28,43. Eso es ese valor, 0,0227. 0,0227 metros. ¿Pero por qué metros? Porque recuerda que la posición está dada en metros, la velocidad metros por segundo, por lo tanto obligatoriamente la amplitud está en metros, ¿de acuerdo? Ya, aquí de la misma forma, solamente cambiamos el ángulo. Ahora el ángulo aquí abajito es 208, ¿ya? Tenemos la ecuación, ¿no? Damos aquí a igual y el valor es menos 0,0227. Menos 0,0227 metros. Obviamente este no puede ser porque recuerda que la amplitud siempre es positiva. Ya, y eso justamente está pasando porque estoy suponiendo que el ángulo es 208,43. Esto me confirma que no es este ángulo, sino que el ángulo correcto es el de acá. Este es el ángulo correcto, ¿de acuerdo? Y obviamente esta es la amplitud correcta, porque la amplitud siempre es positiva. Y listo, con eso entonces ya tenemos la ley de movimiento o la posición del bloque para todo instante. Una observación. Esto debemos convertirlo a radianes para la respuesta final. A ver, por aquí va a ser x en función del tiempo es igual a la amplitud, que es esto, ¿no? 0,0227 coseno de... Esto lo voy a escribir como un decimal, ¿ya? Vamos a colocarlo en la calculadora, a ver. Raíz cuadrada de 64 entre 3. Eso de ahí es 4,62. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo por acá. Esto es básicamente 4,62. Aproximadamente, ¿no? Radianes por segundo. Colocamos acá. 4,62 por T. Ya. Más el ángulo phi, que es 28,43. Pero recuerda lo que te mencioné hace un momento, esto debes convertirlo a radianes. Factor de conversión, pi radianes entre 180 grados. ¿Listo? Y entonces ahora sí tenemos la respuesta final. Esto de aquí es igual a 0,0227 coseno de la frecuencia angular, que es 4,62t, más este resultado, que nos da aproximadamente 0,496 radianes. Como es posición, todo esto está en metros. Te mencioné que está en metros por él, ¿no? Que ya sé que está en metros, por lo tanto la posición aparece en metros. Y listo. Con eso entonces estamos terminando este problemita, la pregunta B. Nos falta la preguntita C. Continuamos. Bien, a ver, ahora nos dice el problema, ¿no? Debemos determinar la posición angular de la polea para todo instante de tiempo. Ya mencionamos en la primera parte del problema que esto de aquí es la posición angular, ¿no? Su derivada era la velocidad angular y la siguiente derivada era la aceleración angular.
Ya me está pidiendo que halle teta. Pero si recuerdas de la primera parte del problema, tenemos una relación entre lo que es x y teta. Entonces no va a ser necesario un nuevo planteamiento, solamente va a ser necesario conocer x, que ya sabemos qué forma tiene, y conocer el radio, el cual es dato. Pero eso sí, mucho cuidado. Recuerda que la posición está dado en metros, entonces este r también tiene que estar en metros. Y el dato está en centímetros, vamos a convertirlo entonces, ¿de acuerdo? Este R, que es igual a 10 centímetros, lo convertimos a metros primero. Factor de conversión. Aquí recuerda, quiero metros, coloco aquí un metro y abajo coloco centímetros. En este caso, 100 centímetros. Ya, operando esto de aquí, obtenemos 0,1 metros. ¿De acuerdo? Ahora sí, solamente nos quedaría reemplazar en esa ecuación. Vamos a copiar para poder reemplazar, ¿ya? Todo esto es x. Y esto de aquí es el radio. Ya. Esto nomás. Eso es x. Listo. Eso es x. Y al otro lado me quedaría teta, que es la posición angular, multiplicado por el radio, que es 0,1 metros en el sistema internacional. A partir de aquí operamos, básicamente esto de acá pasa a dividir, que operando con esto me va a quedar 0,227 coseno de 4,62t más 0,496. Recuerda que los ángulos siempre se miden en radianes y como todo está siendo trabajado en el sistema internacional, esto debe salir obligatoriamente en radianes. Y listo, con eso entonces ya tenemos la posición angular para lo que es la polea. Nada más, nada más. Solamente tendríamos que recordar esto nada más. Con eso sale todo. ¿Listo? Bien, amiguitos, entonces con eso estamos terminando el problemita y también el videito. Nos vemos, sería todo, nos vemos, hasta luego, chau, chau.